La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. José Alberto Bustamante Curiel es subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Durango y responde a las advertencias de la fracción priista en el Congreso local de rechazar el cambio de placas el próximo año, que es el tema precisamente de la pregunta de hoy. Subsecretario, buenos días. Le saludamos Marcela Pámanes y su servidor Juan Ceballos. Buenos días, Marcela. Buenos días, Juan. Saludos a los radioescuchas, a tus órdenes. Y bueno, pues para conocer la opinión por parte de la Secretaría de Finanzas, en este caso de la Subsecretaría de Ingresos, de esta advertencia de la fracción del PRI en el Congreso local de que no aceptará el cambio de placas el próximo año. Bien, bueno, creo que hubo un primer acercamiento muy importante. Aquí lo que vale la pena destacar, pues es que sensibilizar en el sentido de que el replaqueo es importante por seguridad. Tenemos ya prácticamente 7 años sin que haya un replaqueo. La norma mexicana que lo regula y que la emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos estipula que ese cambio de placas debe de ser cada 3 años. Sin embargo, pues prácticamente ya llevamos 7 años sin que haya un replaqueo. Lo importante de esto es precisamente actualizar los padrones para evitar tener los datos precisos de los dueños de vehículos y que se evite de alguna manera pues que se facilite la delincuencia. La fracción del PRI en el Congreso argumenta que no es necesario este cambio de placas porque pues el padrón prácticamente sigue siendo el mismo y se tienen los datos de los propietarios de esas placas, por una parte, y por la otra pues el argumento de ahorrarle a los contribuyentes el pago de ese cambio de placas. ¿Cuál es el costo que implica el cambio de placas, subsecretario? El costo, bueno, el precio de las placas son 818 pesos, que son 8 salarios mínimos más el fomento educativo, que ya no van a ser salarios mínimos, que van a ser unidades de medida de actualización. Y aquí lo que cabe destacar es que precisamente los padrones no están actualizados en su totalidad. Hay muchas transacciones que se efectúan y que sin embargo no concluyen con su trámite en la Secretaría de Finanzas actualizando los datos del nuevo propietario. Entonces se da el caso de que aproximadamente un 30% de los vehículos que circulan pues traen datos que no corresponden al propietario actual, sino al propietario anterior de esos vehículos. Pero también se da el caso, y esto lo reconoció el propio secretario de Finanzas de Coahuila, de una gran cantidad de torreonenses que tienen placas de Durango por ahorrarse el pago de la tenencia que todavía hasta este año estaba vigente en el estado de Coahuila y en Durango no. En este caso, ¿qué es lo que procede, subsecretario, de todos los ciudadanos torreonenses que tienen placas de Durango? Sí, prácticamente estamos trabajando en buscar medidas que prácticamente se cumpla con el objetivo del replaqueo. Medidas en donde nosotros podamos identificar con claridad el domicilio de las personas que replaquean en Durango, ¿sí? Estamos tratando en estos días ya de implementar y definir esos requisitos. Y habrá ahí por parte del gobierno de Durango el implementar alguna medida para evitar eso, porque incluso de las mismas agencias de autos le dicen al propietario, al que adquiere un vehículo, que si quieren les pueden sacar las placas en Durango, porque ellos tienen una dirección en el estado de Durango donde pueden sacar las placas y ya sale el vehículo con las placas, no obstante claro que sea de Torreón. Sí, no, se está trabajando en ello, porque esos domicilios son reiterativos. Estamos trabajando precisamente para que no ocurra tal situación. Pero al gobierno de Durango le conviene, ¿no? Porque son más recursos.
A ver, nos conviene económicamente, pero Sí. hay que ver que la medida principal del replaqueo, o el objetivo principal del replaqueo es la seguridad. Entonces, para nosotros es de vital importancia que ese padrón efectivamente nos muestre la realidad, es decir, los vehículos en los que los propietarios están domiciliados en el estado y que tenga los datos reales de estas personas. ¿A cuánto va a ascender el pago que haga un ciudadano, tanto para el cambio de placas como derechos vehiculares y todos los impuestos que ello conlleva, y los derechos vehiculares? Sí, mira, básicamente el dato en números no lo tengo aquí a la mano, pero son por concepto de replaqueo son 8 salarios mínimos, y de lo que es el registro de control vehicular son 16 salarios mínimos, más el fomento educativo. Uh-huh. Porque el gobierno de Coahuila va a sacar un programa a partir del 1 de enero en el que precisamente va a tratar de atraer a todos los coahuilenses que tienen placas de otros estados, que no es nada más de Durango, sino también de Nuevo León, precisamente a donde acudieron los ciudadanos para evitar el pago de la tenencia, y como el próximo año no va a haber pago de tenencia ya en Coahuila, bueno, pues están atrayendo a los ciudadanos para que paguen menos. En la anterior charla que tuvimos con el secretario de Finanzas del Estado de Durango, nos da una cifra de 1,800 pesos, el cambio de placas, pago de derechos vehiculares en su totalidad, y en el caso del Estado de Coahuila, pues todo el regreso, digamos, de que los ciudadanos coahuilenses adquieran sus placas en Coahuila y que las tenían en otro estado, pues será de 1,600. ¿Esto pudiera de alguna manera ayudar a evitar ese problema de tener placas de estados diferentes? Sí, yo creo que va a influir, y repito, el principal objetivo es mantener los padrones actualizados, más que una medida recaudatoria. Entonces, si en el estado de Coahuila están tratando de atraer a sus ciudadanos para que plaquen en Coahuila, yo lo veo como una medida sana, y de tal forma creo que eso contribuirá para que podamos tener los padrones conformados adecuadamente en cada uno de los estados, y poder controlar de manera más eficaz pues las situaciones que se puedan dar de delincuencia, de seguridad. ¿Las nuevas placas de Durango tendrán vigencia de 6 años o serán de 3 años? Ahorita lo que nos establece la ley de Hacienda, pues es que el replaqueo es cada 6 años. 6 años. Así es. Correcto. Entonces, sin embargo, esto podría ser un incentivo para los ciudadanos coahuilenses que dijeran, bueno, me voy a ahorrar 200 pesos si compro mis placas en Coahuila, pero dentro de 3 años tengo que replaquear en Coahuila, porque en Coahuila las placas duran 3 años. Entonces, a lo mejor a la larga me sale más barato si compro mis placas en Durango. ¿Qué opina usted al respecto? Claro, pues eso el ciudadano lo ve de manera económica, y creo que pues sí puede darse ese caso. Sin embargo, vuelvo a mencionar que lo importante es la seguridad. Nosotros estamos analizando de qué manera podemos tener nuestros padrones actualizados y que representen la realidad del Estado. Sin embargo, no hay medidas, ¿no?, por parte del gobierno del Estado de Durango para corroborar que realmente el propietario del vehículo que va a adquirir sus placas sea del domicilio del Estado de Durango. Sí, efectivamente, es lo que estamos platicando al interior para ver de qué manera podemos controlar este fenómeno, ¿sí? ¿Y cuál podría ser alguna de las medidas? Pues todavía no lo tenemos definido. Uno es la credencial de lector, sin embargo, la credencial de lector pues tampoco nos da una certeza plena del domicilio de las personas. Estamos analizando, todavía no hay una medida concreta.
Bueno, porque también esto que dice usted tiene toda la razón, es decir, la credencial de lector no es una garantía de domiciliación, porque pues hay personas que tranquilamente sacan su credencial de lector en Gómez Palacio o en Lerdo, dan una dirección de la tía, de la prima, de algún familiar o de algún amigo, tienen ya su credencial de lector y van y sacan sus placas en Durango, no obstante que vivan en Torreón. Así es. Sí, por eso, como lo mencionaba, se está analizando, se está viendo cuáles serían las medidas para efectivamente nosotros poder tener el dato preciso de los domicilios de los propietarios de los vehículos. Estamos trabajando en ello. Aún no hay una medida concreta. Juan Antonio Saba, la radio escucha, se comunica, dice, ¿qué va a pasar en el estado de Durango o en el municipio de Gómez Palacio? ¿Qué va a ser de ellos? Porque al ciudadano que cumple con sus impuestos y plaqueo hay que amolarlos más. ¿Los chocolates qué? Pregunta Juan Antonio Zavala. Sí, prácticamente se está trabajando en la situación de modificar la ley de seguridad pública para también mantener los padrones de ese tipo de vehículos actualizados. Bueno, pero mantener los padrones actualizados no quiere decir que se evite la ilegalidad de dejarlos que circulen, ¿no? Porque al final de cuentas claro, es una ilegalidad. Así es. Prácticamente lo que se busca, los vehículos de esa naturaleza son competencia federal. Sí, la legalización de esos vehículos es de competencia federal. Lo que trata de hacer el Estado es precisamente no regularizarlos, no legalizarlos, sino tener un padrón actualizado con el propósito de mantener la seguridad en el Estado para que precisamente pues los hechos delictivos que se realizan a través de esos vehículos pues disminuyan y tener un control sobre esos vehículos. Pero ¿por qué en otros estados sí se puede? No obstante que sea legal, digo, es federal la legalización del vehículo, sin embargo, depende de los gobiernos locales el permitir su circulación, porque la normativa local, tanto municipal como estatal, prohíbe la circulación de vehículos con placas que no sean las oficiales. ¿En otros estados se ha regularizado y legalizado los vehículos? Creo que eso no es así, ¿eh? Prácticamente la regularización, legalización de los vehículos extranjeros es competencia federal. Lo que se trata de hacer es precisamente tener un control. También tenemos este otro comentario que hace Nemesio Padilla, Radio Escucha, dice, el entrevistado dice que no es una cuestión recaudatoria lo de las placas, si es por seguridad, que no nos cobren las placas, solo lo demás, al cabo no es recaudatoria. Prácticamente tiene un costo, se debe de cubrir, no está en nosotros, eso está estipulado en la ley, definitivamente, pues el replaqueo tiene un costo, sin embargo, y tiene un objetivo pues de recaudar, pero el principal objetivo es la seguridad. Y esta, digamos, esta corroboración o esta actualización del padrón no se puede hacer mediante los documentos que se le piden a la persona sin necesidad de las láminas. Vamos, a lo que me refiero es que la posesión de una lámina no da la actualización del padrón. Lo que da la actualización del padrón es la actualización de los datos del propietario, ¿no es así? Básicamente, no solo son los datos del propietario, la lámina cumple una función. Incluso la norma oficial establece precisamente los requisitos que debe de cubrir esa lámina, porque la lámina ya trae datos que tienen que ver con la identificación del propietario del vehículo. Entonces trae códigos de barras, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que las corporaciones de seguridad puedan identificar con claridad quién es el propietario del vehículo. Muy bien, José Alberto Bustamante Curiel, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Durango. Nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. No, muy amables. Gusto en saludarlos. Buenos días. Gracias. Gracias.